Bienvenidos y bienvenidas al quinto y último webinario del ciclo Naturaleza y Finanzas, un ciclo, como sabéis, promovido por Spainsif y la iniciativa española Empresa y Biodiversidad, que ha contado con el inestimable apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco, además, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation. Queremos terminar esta serie abordando algunos de los hitos que marcarán sin duda la agenda para la acción financiera en favor de la naturaleza. Entre ellos, vamos a abordar los avances en la hoja de ruta europea de los créditos de naturaleza y algunos de los aspectos clave en torno a la financiación de la naturaleza que se plantearán en la COP17 de la Convención de Naciones Unidas de Diversidad Biológica, que se celebra, como sabéis, en Armenia el próximo mes de octubre. Para ello, hoy contamos con la participación de María Jesús Rodríguez de Sancho, directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y con Daniel Bouzas, responsable regional para Europa de la iniciativa financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Muchas gracias a ambos por vuestra participación. Y sin más, voy a dar paso a Félix Romero, director de la Fundación Biodiversidad, para que introduzca esta jornada. Cuando quieras, Félix. Pues muchísimas gracias, Pablo. Buenos días a todas las personas que nos seguís en streaming en esta última sesión del webinario del ciclo Naturaleza y Finanzas, esta quinta sesión que desde luego para la Fundación Biodiversidad, para el Ministerio para la Transición Ecológica, se constituye como una herramienta de grandísimo valor para poder transmitir y para poder reflexionar más y mejor conjuntamente con todos los actores del sector financiero y con todas las entidades que tienen algo que decir en materia de financiación ante ese reto tan inmenso que tenemos, ¿no?, establecido en el marco global de biodiversidad, de ser capaces de levantar entre todos, en todo el planeta, 700.000 millones de dólares, 65.000 de ellos en el contexto europeo. Me vais a permitir que, por supuesto, agradezca a las dos personas que nos acompañan, tanto a nuestra directora general, María Jesús Rodríguez de Sancho, como a Daniel Bouzas, de UNEP, que estén con nosotros hoy y desde luego, bueno, hacer un muy breve repaso porque finalmente los compañeros de Spainsif, a quien también aprovecho para agradecer su acompañamiento durante todo este ciclo, pues haréis un resumen de lo que han sido estas cuatro más esta quinta sesión del ciclo de naturalezas, pero del ciclo de naturaleza y finanzas. Pero quizá por destacar la reflexión en la que nos hemos movido durante estos días nos ha llevado desde luego a argumentar, yo creo, más y mejor por qué la naturaleza es importante para el sector financiero. Desde luego es muy difícil enfrentarnos al gran reto si el sector financiero no se sube a bordo de esas necesidades que tenemos como sociedad, y también nos ha permitido, por supuesto, poner de manifiesto cómo esa degradación de los ecosistemas tiene precisamente consecuencias directas sobre esa estabilidad económica y financiera de nuestro modelo de sociedad, de nuestro modelo económico global, y de ahí que la importancia, yo creo, se retroalimenta y es tan trascendental que estemos hablando en estos términos de finanzas y de naturaleza. A lo largo de estos días hemos podido identificar, a lo largo de estos webinarios, herramientas que nos permiten, desde luego, valorar o aproximarnos mucho mejor a la valoración de esas consecuencias para nuestro modelo económico. Si la naturaleza colapsa, nuestro modelo económico también va a sufrir ese impacto. Y también hemos podido compartir experiencias reales de entidades financieras que han manifestado clarísimamente que ya están en esta línea, en este enfoque, y que desde luego impulsan, ¿no?, a avanzar en esta dirección. Esta última sesión, como nuestro moderador, como Pablo Esteban ha introducido, nos va a centrar más en el aspecto concreto de los créditos de naturaleza como una de las herramientas de solución, y también para mover ese capital privado y movilizarlo, traducirlo en proyectos que sean bancables, que tengan un paquete también de realidad desde la perspectiva económica, no solamente desde la necesidad de la solución ambiental. Y, finalmente, entender más y mejor cómo esa financiación se puede conectar de manera transversal con los diálogos de las tres grandes convenciones que derivaron de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro,
y que desde luego este año cobra especial protagonismo porque coincide la celebración de las tres, ¿no? Tanto del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, del Convenio sobre Diversidad Biológica y de la Convención también de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación. Sin más, yo espero que esta última sesión sea también de gran provecho, sea un resumen muy válido y muy útil para llevarnos como un toolkit, como una caja de herramientas, todas las personas que estamos trabajando en el mundo de la gestión de los recursos naturales. Y decir desde la Fundación Biodiversidad pues que quedamos a disposición del conjunto de la sociedad y siempre alineando nuestras políticas desde el Ministerio, desde las direcciones generales como la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, que nos encomiendan las acciones para trabajar en esa conexión entre las políticas y la realidad con los actores, con la sociedad y con el territorio. Muchísimas gracias y espero que sea una sesión pues, igual de provechosa y mucho más, además, por ser la que concluye este ciclo de naturaleza y finanzas. Muchas gracias, Félix, por tu introducción y por poner en contexto esta sesión. Y ahora damos paso directamente a María Jesús Rodríguez Sancho, directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para que nos exponga los avances en la hoja de ruta europea de créditos de naturaleza y la participación de empresas españolas en la COP17 de la Convención de Diversidad Biológica. María Jesús, por favor, adelante. Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a participar en esta última sesión. Muchas gracias a Spainshift y por el interés en este tema y por traer al debate esta cuestión en la que estamos trabajando en la Dirección General. Muchas gracias a la Fundación por organizar esta sesión igualmente. Se me ha pedido que hable de los avances en la hoja de ruta europea de créditos de la naturaleza y también en la participación posible de las empresas en la COP de biodiversidad, pero también me gustaría hacer un apunte de la COP de desertificación, porque también entiendo que hay un papel que jugar por parte de las empresas. Y quiero empezar diciendo que para nosotros, para la Dirección General, es muy motivador el interés que las empresas están mostrando cada vez mayor en las cuestiones de naturaleza y de biodiversidad. La verdad es que nosotros compartimos digamos, ese interés y esa convicción de que realmente la biodiversidad incide en la acción de las empresas y viceversa, y por eso queremos recorrer ese camino juntos. Es importante para la hoja de ruta europea de créditos de naturaleza contextualizarla en el contexto internacional, que viene dado por el Marco Mundial de Kunming-Montreal sobre biodiversidad, que se aprobó en la COP16 en Montreal, y también en la estrategia de movilización de recursos del Convenio de la Diversidad Biológica para el periodo 2025-2030. Ambos instrumentos reconocen la necesidad de incrementar de manera sustancial la financiación destinada a la conservación y restauración de la biodiversidad. Y se subraya que la financiación pública, que es imprescindible, pero que no es suficiente para cubrir las necesidades existentes y, por tanto, es necesario movilizar también inversión privada a través de mecanismos innovadores como pueden ser los pagos por servicios ecosistémicos, los bonos verdes y los créditos de biodiversidad o de naturaleza. También en paralelo, en los últimos años se ha desarrollado un intenso trabajo internacional en torno a estos instrumentos, iniciativas como la Alianza de Créditos de Biodiversidad, el Foro Económico Mundial, el Grupo Consultivo Internacional sobre Créditos de Biodiversidad, el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras relacionadas con la naturaleza y otros más que han contribuido a generar principios comunes orientados a garantizar la credibilidad y la integridad de estos sistemas, que son cuestiones básicas. Conceptos como la adicionalidad, la mensurabilidad, la permanencia, la transparencia, la ausencia de doble cómputo y la existencia de salvaguardas sociales y ambientales se consideran elementos esenciales para
cualquier esquema de créditos de la naturaleza que tenga que funcionar correctamente. También otros países europeos están experimentando ya con modelos de financiación combinando recursos públicos y privados. Estos países son Francia, Irlanda, Finlandia o el Reino Unido, que ofrecen diferentes ejemplos de mecanismos orientados a canalizar inversiones hacia la restauración y la conservación de ecosistemas. Esto está proporcionando experiencias y lecciones de interés para el debate europeo. En España, el planteamiento encaja perfectamente en el Plan Estratégico Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030, que se promulgó precisamente para dar respuesta al Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, y tiene como uno de sus objetivos garantizar una financiación adecuada para la conservación de la biodiversidad, contemplando expresamente el desarrollo de mecanismos que faciliten la participación del sector privado. La justificación económica de este debate es muy sólida, porque más de la mitad del PIB mundial y cerca de 2/3 del valor añadido económico de la Unión Europea dependen de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos, de acuerdo con los informes que el World Economic Forum ha publicado. Y, sin embargo, estos servicios ecosistémicos continúan estando insuficientemente reflejados en los mercados. Y eso pues, contribuye a la degradación de los ecosistemas y a una inversión insuficiente para su conservación, puesto que no se valoran. A esto también hay que señalar un importante déficit de financiación, porque las necesidades de inversión en biodiversidad en la Unión Europea se estiman en torno a los 65.000 millones de euros anuales, que es una cifra que difícilmente se va a poder cubrir con fondos públicos. Y esto es una cifra que se está manejando en todos los ámbitos. Esta misma semana he acudido a la conferencia ministerial de Forest Europe en Estocolmo y estos mismos datos se presentaron en ese contexto por parte de IUFRO, que es la Unión de Científicos y Profesionales Forestales. Para las empresas, el reconocimiento de la naturaleza como activo estratégico entendemos que puede posibilitar nuevos enfoques de gestión del riesgo, una mayor creación de valor, una mayor generación de oportunidades y también un aumento de la resiliencia económica. Integrando las consideraciones relativas a la biodiversidad en los modelos de negocio, es posible reducir los riesgos de reputación y los riesgos operativos. Y también contribuye a mejorar el carácter distintivo de los productos. Además, algunas instituciones financieras, como hemos podido ver a lo largo de este webinar, algunas instituciones financieras importantes empiezan a reconocer este valor y a integrar cada vez más la biodiversidad en las evaluaciones de riesgos. Y eso se refleja en las primas, en los criterios de concesión de préstamos y en las decisiones de inversión. Precisamente en este contexto que se está moviendo, que es creciente, en este contexto la Comisión Europea ha presentado su hoja de ruta hacia los créditos de naturaleza. El objetivo, desde luego, no es sustituir la financiación pública ni la regulación ambiental existente, sino explorar cómo estos instrumentos pueden complementarlas y contribuir a movilizar nuevos recursos que generen resultados positivos en la naturaleza. La propuesta de la Unión Europea se ha articulado en torno a un modelo de dos fases. En primer lugar, la certificación de actuaciones positivas en la naturaleza, que puedan ser verificadas de forma independiente y conforme a estándares de calidad. Una manera parecida a cómo se ha articulado el sistema de comercio de derechos de emisión a través de verificaciones independientes y conforme a unos estándares. Y en segundo lugar, se contempla la posible emisión de créditos asociados a resultados demostrados y cuantificados. La certificación serviría para estructurar y dar credibilidad a las intervenciones, mientras que los créditos permitirían reconocer y potencialmente monetizar los beneficios obtenidos.
En todo caso, la Comisión está insistiendo desde el inicio en que cualquier desarrollo futuro debe sustentarse sobre un elevado nivel de integridad. Y para eso es necesario disponer de metodologías científicamente sólidas, de sistemas de verificación independientes, registros transparentes, mecanismos que eviten el doble cómputo y salvaguardas eficaces ante el riesgo de greenwashing. La experiencia acumulada en los mercados de carbono pues, pone de manifiesto la importancia de abordar estas cuestiones desde el principio. La cuestión metodológica, no nos engañamos, que es una de las cuestiones más complejas. La Comisión constituyó, para avanzar en este sentido, un grupo de expertos que reúne a los Estados miembros. Lo constituyó en diciembre de 2025. Tiene expertos de los Estados miembros, tiene organizaciones representativas, expertos independientes y otras entidades públicas, y se han celebrado ya 2 reuniones, una en diciembre de 2025 y otra en marzo de 2026, que han permitido identificar, por un lado, un apoyo a la exploración de estos mecanismos y también una serie de cuestiones clave que siguen abiertas porque requieren un desarrollo ulterior. La representación española en este grupo de expertos se está ejerciendo desde esta Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica. Entre las diferentes cuestiones que se están debatiendo, pues destaca la definición de los usos aceptables de los créditos de naturaleza, el debate sobre si pueden o no emplearse como mecanismos de compensación, la elección entre modelos voluntarios, obligatorios o híbridos, el equilibrio entre rigor científico y simplicidad operativa y la necesidad de desarrollar indicadores y métricas capaces de reflejar adecuadamente la complejidad de los ecosistemas. No se nos escapa que simplificar la naturaleza siempre conlleva pues, riesgos de perder información, pero sin embargo hay una voluntad clara de avanzar en este camino. Actualmente los trabajos se estructuran en 5 grandes líneas que contemplan métricas y metodologías, gobernanza e integridad, mercados y financiación, coherencia con otras políticas europeas y coherencia internacional. Todo ello con el objetivo de evaluar las distintas opciones disponibles y avanzar hacia un posible marco común europeo. La próxima reunión de este grupo de trabajo de la Unión Europea se va a celebrar en breve, a mediados de junio de este año. Y desde la perspectiva española y en particular en opinión de esta Dirección General, consideramos que existe una oportunidad y una necesidad de explorar el potencial de los créditos de naturaleza con todas las salvaguardas necesarias, pero necesitamos contribuir a dar respuesta a todas las necesidades de financiación para la biodiversidad. Y en este ejercicio es necesario asegurar la coherencia con lo que se desarrolla en la Unión Europea con las particularidades que sean necesarias en el ámbito nacional. Para eso hemos establecido también un grupo de trabajo con las administraciones autonómicas, que depende de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y Biodiversidad, que es nuestro órgano de coordinación interadministrativo, y ya hubo también una reunión con las comunidades autónomas el pasado mes de mayo. Ahí se ha puesto de manifiesto la necesidad de mantener un debate y análisis conjunto entre administraciones sobre las iniciativas existentes y sobre el potencial de los créditos de naturaleza, pues en la línea en que está trabajando el grupo de trabajo europeo. Y analizar también en profundidad el potencial de los instrumentos, su encaje jurídico y las posibles vías para su desarrollo. En conclusión sobre este tema, entendemos que los créditos de naturaleza son una oportunidad para explorar esas nuevas fuentes de financiación de la biodiversidad, reforzar la participación del sector privado y conseguir los objetivos ambientales. Pero su éxito dependerá de que se desarrollen bajo esos principios que hemos mencionado, de integridad, de bases científicas, de transparencia y de coherencia con la regulación ambiental,
y por eso creemos que España tiene que participar activamente en este debate europeo y contribuir a definir un modelo que combine eficacia, credibilidad y seguridad jurídica. Y estos son los principales avances que podemos ofrecer del grupo de trabajo de créditos de la naturaleza y el desarrollo que estamos también en nuestro país llevando a cabo. Y respecto a la participación de las empresas españolas en la COP17 de las dos convenciones, porque este año tocan tanto la COP17 de la Convención de Diversidad Biológica como la COP17 de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, que, como ha señalado Félix Romero en su intervención, son dos convenciones que, junto con la Convención de Naciones Unidas, la Convención Marco de Cambio Climático, salieron de la Cumbre de Río de 1992 y que ambas, las tres, están estrechamente interrelacionadas. Tanto la degradación de las tierras viene alimentada por el cambio climático como esa degradación contribuye al mismo y a su vez a la pérdida de biodiversidad. Por eso, desde hace años, en las negociaciones que en estas COPs se están desarrollando, en las últimas sesiones de las COPs, se está trabajando cada vez más en la búsqueda de sinergias entre estas tres convenciones. Existe ya una tradición de participación de las empresas en las COPs de cambio climático, que estas se celebran anualmente, pero no existe tanto la participación en la COP de biodiversidad y en la COP de desertificación. En la COP de biodiversidad tengo que decir que en la última sesión que se celebró en Cali, en Colombia, que fue la COP16, sí que hubo un incremento muy significativo y sustancial del número de empresas españolas que se sumaron a la convocatoria y que acudieron a Cali y que además promovieron la realización de eventos paralelos en colaboración con las empresas iberoamericanas, llegando a hacer un manifiesto conjunto entre las empresas españolas que asistieron a la COP y las empresas iberoamericanas, poniendo de manifiesto cómo la biodiversidad, la integración de la biodiversidad en la gestión empresarial se convertía en una oportunidad. Y así es como nosotros queremos plantear la participación de las empresas en ambas COP, en la de biodiversidad y en la de desertificación, porque entendemos que para las empresas españolas hay una oportunidad tanto en materia de conservación de la biodiversidad como en materia de lucha contra la desertificación. En la COP de desertificación se va a celebrar la segunda quincena de agosto en Ulan Bator, en Mongolia. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro país, que es un país europeo, sin embargo, el 70% de su territorio está expuesto al fenómeno de la desertificación, que se ve agravado, como ya he señalado, por el cambio climático. Hemos mantenido con la secretaria ejecutiva adjunta de la Convención, que realizó una visita a nuestro país en el mes de febrero, mantuvimos una reunión con ella y su equipo y las empresas representadas a través de COE y del Grupo Español de Crecimiento Verde, analizando las posibilidades de las empresas para participar en esta COP y específicamente en la iniciativa que la propia convención ha desarrollado de Business for Land. Incluso la posibilidad de que algunas empresas españolas pudieran ser champions en esta iniciativa. Y asociado a la materia de desertificación, España lidera, junto con Senegal, una iniciativa que presentó el presidente del gobierno en la COP de Cambio Climático de Egipto, que se celebró en Egipto, una iniciativa que es la Alianza Internacional de Resiliencia frente a la Sequía. Esta alianza presentada por España en 2022 ha tenido un desarrollo exitoso porque ya tiene 78 miembros
entre países e instituciones que han querido asociarse a la misma. Y además, en la COP de certificación última que se celebró en Riad en el año 2024, Arabia Saudí lanzó una iniciativa similar, que es la Riyadh Global Drought Resilience Partnership, con una dotación presupuestaria importante. Hemos buscado las sinergias entre ambas iniciativas porque el valor añadido que la HIDRA tiene no tiene la capacidad financiera que tiene Arabia Saudí, pero sí tiene una capacidad de generar el momento político y también la generación de conocimiento que ya se ha desarrollado junto con la Universidad de Yale para hacer un observatorio de la sequía y de la resiliencia frente a la sequía. Y pensamos que en el desarrollo de estos trabajos también hay oportunidad para las empresas. En lo que se refiere a la COP de biodiversidad, esta se va a celebrar en octubre, la segunda quincena de octubre, en Armenia, en Yerevan. Y de forma simultánea también con el protocolo de Nagoya y el protocolo de Cartagena sobre bioseguridad. A la fecha actual, la agenda provisional de la COP incluye diferentes temas, siendo uno de los principales ver los avances colectivos que se han producido en la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad que se aprobó en la COP de Kunming-Montreal. Este año, en febrero de este año, hemos tenido que presentar los informes nacionales al convenio. España lo presentó en plazo y esperamos que en este punto se alcance una decisión que refuerce las acciones de implementación por las partes, especialmente en los ámbitos en donde las metas del Marco Mundial están más retrasadas. También se va a abordar la movilización de recursos y mecanismos financieros. Esto siempre es un tema presente en todas las COPs, tanto en biodiversidad como en desertificación, y se espera profundizar en los criterios a tener en cuenta para la estructura institucional del mecanismo financiero y una cuestión muy importante que también para España como país con una elevada biodiversidad es la información digital de secuencias de recursos genéticos. España, siendo un país rico en biodiversidad, tiene una riqueza genética importante que es de gran utilidad para investigación y para generación de productos de todo tipo. España ha regulado el acceso a los recursos genéticos y está a favor de que ese acceso globalmente esté regulado y que los beneficios del uso de los recursos genéticos revierta en los países que conservan la biodiversidad y, por tanto, esos recursos genéticos. Es un tema importante para nosotros, pero la visión que el resto de países europeos tiene sobre este tema es ligeramente diferente, puesto que ellos no tienen esa riqueza ni tienen regulado el acceso a los recursos genéticos en consecuencia. En paralelo a la COP17 de biodiversidad se prevé la celebración del Foro de Empresas y Biodiversidad que tendrá lugar el 25 de octubre en el marco de esta COP y también la celebración del Día de Finanzas y Biodiversidad que será el día 26, aunque todavía está pendiente de desarrollo la agenda que tendrá estos días, pero ya se sabe que estarán dedicados a estas temáticas. También está prevista una cumbre de líderes el 16 de octubre de 2026, con la posibilidad de que se celebren encuentros de alto nivel justo antes de la inauguración de la conferencia. El objetivo de esta cumbre de líderes tiene reunir jefes de Estado y de Gobierno y sentar las bases políticas y marcar la pauta para una mayor ambición en la conferencia. También hay un segmento ministerial de alto nivel en la conferencia, como suele suceder en las otras dos, del mismo modo.
Y también nos hemos reunido con el Grupo Español de Crecimiento Verde, con la COE y otras empresas que forman parte de la Iniciativa Española de Empresas y Biodiversidad para informar de estos contenidos de cara a la COP. Y hemos establecido un calendario tentativo para el trabajo conjunto con las empresas de cara a la COP17, porque antes de la celebración de la COP se reúnen los órganos subsidiarios de negociación, que tendrán lugar estas reuniones a finales de julio y primeros de agosto, y antes de la celebración de estos órganos subsidiarios hemos quedado en recabar las posibles aportaciones e inquietudes de las empresas en relación con las materias que puedan resultar de particular interés. Y luego, después de la celebración de estas negociaciones en los órganos subsidiarios, hemos programado una reunión en septiembre para que pueda darse cuenta de los resultados de las negociaciones y compartir la información de que dispongamos de cara a la negociación en la propia COP. Y esto también será otra oportunidad para recabar las aportaciones que las empresas puedan estimar trasladarnos de cara a la última fase de negociación. Y en cuanto a la celebración de posibles eventos, pues estamos trabajando en la posibilidad de celebrar un evento en Madrid previo a la COP en el mes de septiembre para mostrar el interés que las empresas están teniendo en esta COP17, visibilizar también las actuaciones en cumplimiento de las metas del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, en particular la meta 15, que va dirigida expresamente a las empresas, y también aprovechando el informe que este año hizo IPBES, el panel intergubernamental de servicios ecosistémicos, que hizo un informe dirigido específicamente a el papel de las empresas en la conservación y restauración de la biodiversidad. Y también podemos aprovechar este evento previo a la COP de biodiversidad para compartir los resultados de la COP del convenio de certificación que ya se habrá celebrado en la última quincena de agosto, como he señalado. También estamos explorando la posibilidad de organizar algún evento paralelo a la COP, de la misma manera que se hizo en Cali. Y bueno, pues seguimos trabajando en el desarrollo de todas estas iniciativas. Me gustaría mucho insistir en el interés de la participación activa de las empresas españolas en los debates de las COPs, en particular en un contexto en el que creemos que el sector privado está llamado a desempeñar un papel cada vez más importante, tanto en la consecución de los objetivos del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, como en los objetivos de lucha contra la desertificación y en los objetivos de resiliencia frente a la sequía. Las empresas creemos que no solamente son actores clave para reducir los impactos sobre la naturaleza y transformar sus cadenas de valor, sino que creemos que son agentes fundamentales para movilizar inversiones, para impulsar la innovación y para desarrollar soluciones que contribuyan a la conservación y restauración de los ecosistemas. Por eso, vuestra presencia en estos foros internacionales nos permite trasladar experiencias prácticas, conocer de primera mano la evolución de los marcos regulatorios y financieros internacionales, anticipar riesgos y oportunidades de negocio vinculados a la naturaleza y también reforzar el posicionamiento de España en los debates globales sobre biodiversidad. También creemos que esto favorece la creación de alianzas entre administraciones, empresas, entidades financieras y la sociedad civil, que todo ello es un elemento esencial para avanzar en una economía más resiliente, más competitiva y más positiva para la naturaleza. Así que os animo a seguir teniendo interés en estos temas, a seguir participando activamente, y tenemos la mano tendida para toda la colaboración en este sentido con el sector privado, con el sector financiero. Y nada más por mi parte, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, María Jesús, por esta exposición tan detallada de las interesantes y ambiciosas hojas de ruta, ¿no?, para la COP17, tanto
de las convenciones de desertificación, la segunda quincena de agosto en Mongolia, como de la Convención de la Diversidad Biológica, ¿no?, en Armenia para la segunda quincena de octubre. Voy a dar paso ahora a Daniel Bouzas, responsable regional para Europa de la Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP-FI, con quienes nosotros, además desde Spainsafe, colaboramos ya desde hace años. Y Daniel nos va a dar las claves para el sector financiero en esta ocasión de cara a la COP17 de la Convención de Diversidad Biológica. Adelante, Daniel, por favor. Muchas gracias, Pablo, y gracias a todos por traerme hoy aquí. Y una gran intervención también, María Jesús. Me parece muy interesante entender también, ¿no?, desde la perspectiva nacional, cómo se movilizan estas cosas, ¿no? Pues por mi parte, quizás lo que sea interesante para comenzar es explicar un poco quiénes somos desde UNEP-FI, ¿no? Las siglas en inglés, en español sería la Iniciativa Financiera de Programaciones Unidas para el Medio Ambiente, como Pablo ha comentado. Entonces, somos una alianza entre las Naciones Unidas y el sector financiero privado a nivel internacional, el cual se une a nuestra iniciativa, por cierto, creada también en la Cumbre de Río en 1992, ya llevamos bastante tiempo existiendo, y firman nuestros principios, nuestras alianzas y compromisos para integrar la sostenibilidad, criterios de sostenibilidad dentro de sus acciones como empresas y como, digamos, instituciones financieras, ¿no? La biodiversidad, la naturaleza, como temas claves dentro de lo que es los temas ambientales, pues han, digamos, crecido de manera bastante significativa en interés dentro de lo que es el trabajo de las instituciones financieras, ¿no? Y contamos con bastantes instituciones de España dentro de nuestra cobertura europea, que es el tema que yo llevo. Me gustaría traer a colación un tema que María Jesús también introdujo, que es decir, eh, no hay un precio específico a las externalidades que se generan a nivel ambiental, integrado completamente dentro de lo que es el sistema económico financiero, ¿no? Y esto se ve claramente si lo analizamos con ciertos datos. Lo que hemos visto en el último informe, que es el State of Finance for Nature Report, que por cada dólar que se financia para proteger la naturaleza, se financian 30 que la destruyen, ¿no? Entonces hay un desequilibrio bastante grande a nivel financiero dentro de lo que es la protección a la naturaleza. Y es esa gran falta de internalizar la externalidad dentro del sistema económico, pues genera un desequilibrio muy, muy grande, ¿no? Esto también la Dasgupta Review del gobierno del Reino Unido, que se realizó hace unos años, también aclara de manera muy, muy consistente cómo esto funciona. Entonces, ¿qué es lo que hace el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tanto el Secretariado de la Convención de Biodiversidad como UNEP-FI, a la hora de integrar las instituciones financieras dentro de estas actividades? Pues, en primer lugar, reconocer que la naturaleza es crítica y que se necesitan movilizar recursos para protegerla. Y para también traer, eh, eh, outcomes positivos dentro de lo que es un financiamiento comercial. Entonces, lo que hemos estado realizando estos últimos años, pues, es integrar de manera bastante consistente con Anchor, TNFD y todos proyectos distintos a la hora de utilizar bonos verdes para financiar naturaleza y demás, intentar generar una base lo suficientemente amplia de proyectos financieros de protección a la naturaleza que son viables de manera comercial. Entonces, llevamos haciendo esto bastantes años. Mis compañeros del equipo de naturaleza también forman parte del grupo de expertos de la Comisión Europea en créditos naturaleza y estamos intentando entender cómo todo esto se puede escalar, ¿no? Entonces, dentro del proyecto, de unos proyectos más grandes que realizamos, que es el Revenues for Nature, pues existe una base de datos de proyectos financieros que han sido exitosos y estructuras financieras que son exitosas a la hora de proteger la naturaleza, ¿no? Entonces, a ese nivel queremos que las instituciones tengan
no solamente la posibilidad de analizar riesgos, oportunidades, impactos de manera consistente, pero también que haya una base de proyectos financieros en los que se pueden inspirar o, no diría copiar, ¿no? Pero inspirar y buscar nuevas oportunidades a la hora de financiarlos, ¿no? Y si bien es cierto que los temas climáticos, sobre todo mitigación, han tenido preponderancia a la hora del interés que las instituciones financieras tienen en lo que es los temas de sostenibilidad, la resiliencia, adaptación y naturaleza, y sobre todo la conexión que la resiliencia tiene con la naturaleza, son clave. Y si los temas financieros eran temas periféricos dentro de lo que eran las discusiones en las COPs y demás, me gustaría decir que a día de hoy son temas centrales. O sea, la discusión financiera no es, o sea, no se puede escapar dentro de lo que es la negociación internacional. Y me parece que las multicops que tenemos este año, multiconferencias que existen, no solamente de desertificación, biodiversidad y clima, también tenemos primera negociación sobre polución química, también está la conferencia anual de Naciones Unidas sobre agua, que por supuesto tiene un impacto grande en biodiversidad, pues simplemente recordar que las instituciones financieras están integradas. No diría de manera central, pero en muchos casos sí bastante cerca del centro, no de la periferia, en estas negociaciones. Entonces, ahora lo que voy a pasar es a explicar un poco lo que mis compañeros del secretariado de la CBD me han comentado que se ha realizado a nivel de engagement con las instituciones financieras, ¿no? Desde la COP de Cali hasta ahora en Yerevan en octubre. Recordando que, por supuesto, el día más importante va a ser el 26 de octubre, es el día de las finanzas, en las cuales pues, esperamos tener no solamente miembros del EPFI, pero instituciones financieras interesadas en naturaleza que se integren en estas discusiones, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido a nivel UNEP para fortalecer el diálogo político y técnico de cara a la COP17? Pues es fortalecer el framework global, ¿no? El Kunming Montreal, reforzando también los incentivos que se están utilizando para que las instituciones financieras privadas entren dentro de este campo, tanto sea pues con la participación de empresas privadas que tengan un enfoque concreto a la hora de proteger la biodiversidad, pero también finanzas, bueno, blended finance, disculpadme, a veces no estoy acostumbrado en español, pero con los bancos de desarrollo y otras instituciones públicas que puedan ayudar al sector privado a tener más fondos. Entonces, eh, hemos participado de manera bastante concreta, ¿no? Dentro de lo que es analizar los subsidios. Tenemos un grupo de amigos informal de la Meta 18 del proyecto, vamos, del framework de biodiversidad, para entender cómo mejor alinear esos flujos. También hemos participado en la conferencia de financiamiento para el desarrollo que se realizó el año pasado en Sevilla. También fue muy importante esa participación y ese liderazgo, ¿no? También mostrado desde la parte de España para entender un poco no solamente el roadmap de Bakú a Belén que existía en aquel momento, ahora digamos de Belén a Antalya, pero también de Cali a Yerevan, ¿no? De entender un poco, bueno, cuáles son los elementos concretos de biodiversidad que se incluyen dentro de esos elementos de financiamiento al desarrollo. Y por lo demás, pues lo que hemos realizado es colaboraciones, tanto a nivel instituciones financieras como a nivel gobiernos, para entender mejor cómo canalizar esas sinergias. Y especialmente desde que la anterior COP en Belén se realizó en Belém, que es una ciudad bastante cerca de la selva del Amazonas, pues también entender que, bueno, que si el cambio climático y la deforestación impactan al cambio climático, pues la deforestación en sí es un problema de biodiversidad también, y entender cómo esas conexiones pues se concentran. Entonces, ¿qué actividad estamos haciendo ahora mismo específicamente para fomentar la participación de instituciones financieras en la COP? Como digo, para traerlas desde una concepción un tanto periférica a algo más central. No digo únicamente central porque, por supuesto, es la discusión económica y política que está en el centro, pero más central. Eh, lo que hemos venido haciendo junto con nuestros compañeros de la Secretaría del CBD,
pues es una serie de webinars y comunidades de práctica para intentar fortalecer el diálogo, intercambio de experiencias y participación de instituciones financieras que quieran ayudar a la implementación del framework global de biodiversidad. Entonces, lo que hemos intentado es que no sean únicamente instituciones financieras, sino que haya una participación múltiple, una partnership un poco entre sociedad civil, gobiernos y sector privado. Y uno de los más interesantes pues, fue bueno, la comunidad que tuvimos hace unos días, el 2 de junio, que es un webinar que se llama From Cali to Yerevan, Mobilizing Nature Finance for Biodiversity Positive Future, que fue bastante interesante, y intentar alinear los flujos financieros con COP17, en los cuales también se nombraron los elementos clave de los proyectos financieros que comentaba antes, ¿no? Es decir, bueno, Resources for Nature y demás. Y por lo demás, intentando también integrar o ver cómo a nivel global, pues ahora que digamos, que hay una integración del TNFD dentro de ISSB, pues entender también más concretamente qué es lo que va a ocurrir con ISSB y esas disclosures que pueden ayudar bastante a nivel global a entender estos temas, ¿no? Y durante el día 26 de octubre, pues lo que estamos planeando es una gran participación de instituciones financieras, tanto miembros de UNEPFI como otros. Siempre, ¿sabes? Siempre estamos abiertos a que otras instituciones participen y si hay un interés concreto en unirse a UNEPFI también que se unan. Pues tener un día, o sea, en el día de finanzas, tener una gran participación y también intentar ver si se puede hacer ciertos compromisos concretos en las negociaciones por el sector financiero para que digamos, los negociadores a nivel público pues también vean que hay un interés del sector privado a la hora de avanzar en este tema, ¿no? Y eh, sí, finalmente comentar esto, que el rol de las instituciones financieras, yo acabo ya ahora mismo, especialmente en Europa, es clave. Las instituciones financieras europeas han sido siempre líderes a nivel de lo que es sostenibilidad. La mayoría de los miembros que tenemos en UNEPFI en Europa o sea, en Europa generalmente están en Europa. Bastantes instituciones financieras en España también, pero en Europa en general. Y ese liderazgo creo que tiene que ser reconocido y tiene que ser eh, reiterado, ¿no? Es un elemento también clave a la hora de demostrar el liderazgo de la Unión Europea como actor clave en el campo internacional, pero sin un sector privado que confíe y que crea en los ideales que la Unión Europea también representa, pues me parece que es muy importante asociarlo. Entonces, a ese nivel, simplemente decir que estamos interesados en cualquier tipo de estudio de caso, cualquier tipo de experiencia que pueda ser útil para otros y, sobre todo, demostrar que incluso dentro de Europa, ¿no? Que quizás no se tiene como digamos, la región más impactada a nivel de pérdida de biodiversidad, pero está muy impactada. Y me parece que es cambiar un poco esa dinámica, decir, no es un problema de otra diferenciación norte-sur, como ha sido durante mucho tiempo el tema climático, sino que todos estamos impactados y es un sistema tan complejo que no se puede diferenciar. Y que no solamente el sector público está ahí para solucionar las cosas, sino que el sector privado también tiene que demostrar ese liderazgo, ¿no? Lo dejo ahí. También invitar, bueno, sí, antes de eso, invitar a todo el mundo, por favor, si venís a la London Climate Action Week, por favor, uníos a los eventos que estamos haciendo en UNEPFI durante esos días, ¿no? Esa semana del 22 al 28 de junio. Y va a haber un evento muy interesante también de biodiversidad para movilizar ese evento que ya hicimos hace unos días sobre Cali to Yerevan, pues hacerlo también en persona de manera más concreta en Londres. Esto va a ser el 25 de junio. Entonces, si estáis interesados, por favor, no dudéis en contactarme. Y aquí paro, un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por poner en relieve el importante rol de las entidades financieras en la COP17 y por subrayar además ese liderazgo en Europa de las entidades financieras como líderes en sostenibilidad, ¿no? Que si lo unimos realmente a lo que comentaba María Jesús, a la riqueza del capital natural,
y las grandes oportunidades que hay en el país, en España, cobra realmente una importancia estratégica en el contexto de esta COP17, tanto para el sector financiero privado y público, y también para el sector privado a nivel empresarial, ¿no? Con lo cual, sin duda, es una COP17 muy interesante, tanto en la Convención de Desertificación como en la diversidad. Permitirme ahora precisamente hacer un relato, ¿vale? Y poner en relieve las principales conclusiones de todo este ciclo de 5 sesiones que hemos mantenido, ¿no? Tuvimos la primera allá en octubre, comenzamos del 2025, ¿no? Y en octubre empezamos precisamente con este cierre, explicando por qué la naturaleza es importante para el sector financiero y por qué, de alguna forma, ese rol de las entidades financieras es importante de cara a avanzar un poco en la integración de las cuestiones de biodiversidad y naturaleza en la toma de decisiones de financiación e inversión. Explicábamos cómo la estrategia de biodiversidad de cara al 2030 tenía objetivos ambiciosos de proteger el 30% del territorio terrestre y marino de la Unión Europea y restaurar el 20% de los ecosistemas degradados. Objetivos ambiciosos, pero que suponen para España una grande oportunidad, ¿no? Explicábamos cómo 5 de los 10 principales riesgos globales para los próximos 10 años estaban directamente relacionados con la naturaleza, ¿no? Lo ha puesto en relieve María Jesús, ¿no? La importancia de los ecosistemas derivados de la naturaleza en términos económicos y toda la estabilidad económica y financiera que depende de ellos, ¿no? Explicábamos también la exposición a estos riesgos, la exposición de la cartera de créditos de los bancos que están expuestos en porcentajes muy importantes, ¿no? De casi más del 50% en el caso de países emergentes, pero también en países de nuestro entorno en porcentajes en torno al 40-45%. Por lo tanto, el Banco Central Europeo sin duda ha puesto su ojo en este tipo de riesgos también y ha publicado ya una guía, decíamos, con carácter voluntario, sin duda, pero esencial para ayudar a los bancos a gestionar estos riesgos ambientales, climáticos y para ayudar e incorporar metodologías de identificación, de evaluación y de mitigación de todos los riesgos relevantes relativos a la naturaleza, ¿no? Y por supuesto, avanzar en el desarrollo, en el consenso de esas métricas tan necesarias, esos enfoques de medición, fijar esos objetivos, promover ese compromiso con las empresas y mantener un equilibrio entre lo que es la simplificación regulatoria con el rigor, como decía María Jesús, científico. Bien, ahí tuvimos la aportación en ese primer seminario del Global Canopy sobre la importancia de la naturaleza para el sector financiero. Hablábamos de los límites del capital natural, de la difícil monetización, de la complejidad que resulta de integrar en los modelos de gestión, de análisis financiero tradicional, los servicios de la naturaleza. Resultan de difícil monetización, es compleja, las metodologías son complejas, pero son necesarias y cómo, sin duda, la degradación a la naturaleza pues implica riesgos físicos, riesgos de transición y riesgos sistémicos, ¿no? El Banco de España sí lo pone en relieve, ¿no? Y nos explicaba por qué la naturaleza, desde su punto de vista como supervisor, es importante para el sector financiero en términos de estabilidad financiera y por qué se están impulsando los stress tests y por qué de alguna forma se están incorporando este tipo de información, de métricas de la naturaleza dentro de todo lo que es la información sobre la exposición a riesgos con carácter prudencial. Y también hablábamos desde el ámbito académico de la importancia de pasar de esas estrategias primeras que tenían un foco puesto en la conservación de la naturaleza
a procesos más con foco en la inversión en biodiversidad, cómo de alguna forma había evolucionado a lo largo de los últimos años de esas estrategias de conservación, pasando a un foco en los servicios de los ecosistemas, en las dependencias que tenemos, y luego a un sistema un poco de contabilidad en torno a los recursos de capital natural para pasar de alguna forma a focalizarse en la financiación, en la inversión, en biodiversidad, con el acompañamiento, como no, del desarrollo de importantes herramientas, tanto de reporting, tanto de identificación, de análisis y de integración de los factores en torno a la diversidad. Y que eso se plasmaba, como no, en el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad para el 2030, para el caso español. También la iniciativa, la fundación de Finance for Biodiversity nos hablaba de la cantidad de avances que se han dado en el plano de las iniciativas, alianzas y esos marcos relevantes en biodiversidad para aplicar desde las entidades financieras. Y cómo vemos que hay ya un importante paquete de herramientas y de enfoques de medición a disposición de las entidades financieras, ¿no? Y esas guías que hablábamos también para la medición, para de alguna forma reflejar transparentemente, con rigor científico en la medida de lo posible, todo el seguimiento y control de todas las cuestiones en torno a la naturaleza y la biodiversidad. Y lo importante que resulta también la labor conjunta de entidades financieras para realizar ese engagement, ¿no?, con sus clientes, con las compañías que están también sintiendo la necesidad de integrar estas cuestiones en su estrategia y en su modelo de negocio. Y desarrollar, como no, pues esos consensos respecto a esas métricas, avanzar en la comparabilidad y avanzar un poco en la usabilidad, ¿no? Y los objetivos, por supuesto, claros para el sector financiero en torno a la naturaleza. Bien, después de este primer seminario, pasamos a un segundo seminario donde ya pusimos un poco el foco en estas herramientas que están surgiendo y que se están adoptando. Es cierto que estamos todavía quizás en una etapa de early adopters, que hay que avanzar en el conocimiento y el uso de las herramientas, pero sin duda hemos visto en este segundo seminario que se han desarrollado importantes herramientas para la evaluación e integración de la naturaleza. Hay que integrar esas herramientas, no solamente usarlas, sino que integrarlas desde el punto de vista del gobierno corporativo y la estrategia, y luego que permeen hacia los modelos de negocio, ¿no? Para identificar en una primera fase, analizar y divulgar pues esas dependencias e impactos de la naturaleza en las carteras de las entidades financieras y en los negocios de las empresas, ¿no? Y analizar los riesgos que provocan, sin duda, esos impactos y dependencias y que estamos viendo. Analizarlos desde el enfoque de la materialidad, ¿no?, utilizando las herramientas Anchor, TNFD, y desarrollar esas métricas y objetivos, respetando ese criterio de proporcionalidad y ese criterio también de simplificación, pero alineados con el rigor científico a través de marcos como SBTN. Y por último, avanzar en esa metodología difícil, decíamos, ¿no?, en el primer seminario, de cuantificación, ¿no?, de monetizar un poco esas dependencias dentro del portfolio de inversiones, y sin duda la estimación financiera anticipada de los efectos financieros pues son cuestiones complejas que sin duda van a requerir avances metodológicos. Ahí nos expusieron concretamente, específicamente, alguna de estas herramientas, concretamente TNFD, ¿vale? En todos esos pilares de gobernanza, estrategia, gestión de riesgos e impactos y las métricas y objetivos. Vimos el avance, cómo se está de alguna forma adoptando esta recomendación, este reporte por parte de las empresas, cómo va creciendo ese número, pero realmente, bueno, pues todavía hay que avanzar mucho en ese sentido, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues profundizó un poco en las recomendaciones del TNFD. También estuvimos viendo la herramienta de Anchor, lo ha comentado Daniel, una herramienta muy importante para el análisis de materialidad, ¿no? Vimos algunos ejemplos también de la mano de los programas relativos y correspondientes de Naciones Unidas, ¿no?, del programa de medio ambiente. Vimos ejemplos como
identificar los riesgos y cuantificar la dependencia a la naturaleza, por ejemplo, en el portfolio de inversiones del Reino Unido. Fue un ejemplo muy interesante, ¿no? También ejemplos de aplicación de esta herramienta para analizar la dependencia a nivel macro, ¿no? Del Producto Interno Bruto colombiano en la naturaleza, ¿no? Y también vimos ejemplos de evaluación de riesgos combinado un poco con metodologías geoespaciales para tratar un poco de ajustar ese análisis a las particularidades de cada uno de los territorios, ¿no? Con lo cual fue una sesión muy interesante, ¿no? Ahí se nos habló también del proyecto que se está desarrollando para crear esa brújula de herramientas sobre la naturaleza que ponga a disposición de todo el ecosistema estas importantes herramientas y las futuras herramientas que sin duda se desarrollarán, ¿no? Y que serán muy importantes para avanzar en esa adopción de objetivos de integración de cuestiones relativas a la naturaleza y a la biodiversidad, ¿no? Estuvimos viendo también de la mano de ISRTN de todo lo que son los objetivos científicos relacionados con la naturaleza, esas métricas, esas, de alguna forma, metas que tenemos que tener en cuenta y ese soporte, sobre todo científico, de estas metas que hay que tener en cuenta para, de alguna forma, avanzar con criterio, ¿no? Con criterio, con solidez y, por supuesto, poder, de alguna forma, justificar y entender muy bien la importancia de todo esto. Ya pasamos a la tercera sesión donde vimos algunos casos prácticos para que las entidades financieras o agentes o otros intermediarios del sector financiero integrasen estas cuestiones dentro de su estrategia y modelo de negocio, ¿no? ¿Para qué? Para redirigir los flujos de capital, para tomar esas decisiones tan importantes hacia actividades que contribuyan a la conservación y restauración de los ecosistemas, pero entendiendo el porqué y entendiendo el impacto que ello va a tener, ¿no? Hablábamos, sin duda, de la importancia de las soluciones basadas en la naturaleza, de esa financiación de este tipo de soluciones, de avanzar en los créditos de naturaleza que habéis comentado hoy y que estos temas eran prioritarios y que estaban encima de la mesa. Presentamos algunos casos relacionados con temáticas verticales muy interesantes en el segmento de la agricultura regenerativa, en proyectos también de turismo sostenible en espacios naturales o iniciativas de restauración de ecosistemas vinculados a actividades productivas, infraestructuras, en humedales, en pastoreo natural, etcétera, que fueron tremendamente interesantes, ¿no? Vimos incluso casos de análisis cuantitativo para evaluar esos riesgos financieros, ¿no? Esas difíciles a pesar metodologías que estábamos hablando, bueno, hay casos que pudimos mostrar, ¿no? Asociados un poco esos riesgos financieros, esa cuantificación asociados precisamente a la degradación de la naturaleza, ¿no? Y los ejercicios un poco de pruebas de estrés que se aplican a esas carteras financieras. Fueron casos muy, muy interesantes, ¿no? Sin duda, se resaltó, a pesar de estos casos prácticos, la necesidad de seguir avanzando hacia metodologías comparables que permitan integrar estas herramientas de forma sistemática, pero también cuantificar y pasar un poco e integrarlos un poco a los modelos de análisis financiero, que como digo, pues bueno, hay que avanzar en ese sentido, ¿no? El caso de Cajamar, vimos, una entidad financiera española muy ligada desde sus inicios precisamente a la innovación, a la experimentación, a la transferencia, a la generación incluso de conocimiento y a toda esa transferencia al sector privado, ¿no? Un ejemplo de cómo integraban los riesgos de la naturaleza en su estrategia, en su modelo de negocio y que sus compromisos iban mucho más allá de su actividad puramente crediticia, sino que participaban de primera mano y de forma muy directamente en ese ecosistema de innovación a través de los centros experimentales, a través
las políticas de transferencia de conocimiento al sector privado y a través un poco de esas plataformas donde divulgan y difunden el conocimiento, ¿no? La verdad, un caso muy interesante y un ejemplo de ello y cómo nos explicaban que utilizaban las herramientas que hemos comentado, TNFD, Anchor y también WWF para analizar un poco esos riesgos físicos derivados de la naturaleza y que son tan importantes, ¿no? Vimos el caso también de otra entidad financiera donde de su modelo de negocio, de su estrategia, sin duda está todo lo que es la consideración de la naturaleza como un factor y del cual depende en gran medida la economía y por lo tanto la estabilidad de esas carteras de crédito y su foco fundamental en empujar las soluciones basadas en la naturaleza a través de la financiación, ¿no? Y cómo integraban en la estrategia todas las cuestiones de clima, pero también de naturaleza, ¿no? Y cómo estaban abordando con proyectos muy concretos soluciones basadas en la naturaleza. Y entonces nos hicieron realmente y nos expusieron unos casos prácticos de cómo ellos han financiado una serie de proyectos en distintos sectores y realmente fue muy interesante. Y también desde el mundo de la inversión, ¿no? Desde los fondos de inversión, en este caso PICTEC, que nos explicó cómo ellos están abordando los procesos de inversión en economía regenerativa y cómo estaban delineando todo el marco de la biodiversidad aplicada a los fondos de inversión y sus modelos de evaluación del impacto en biodiversidad hasta niveles que realmente resultaban sorprendentes, ¿no? Con lo cual, esta sesión de casos prácticos unida finalmente con esos modelos de cuantificación que he comentado al inicio, esas pruebas de estrés en las carteras financieras de entidades financieras, cómo cambian realmente las métricas crediticias, cómo reinterpretar la degradación de los activos de capital natural y las cuestiones y riesgos derivados de la naturaleza en medidas crediticias, ¿no? Y realmente cómo abordarlas desde el punto de vista de probabilidades de default, etcétera, e incluso pues de riesgos, incluso del valor de las propias carteras, ¿no? Con lo cual fue realmente una sesión pues muy apasionante, interesante, porque lejos de hablar un poco de cuestiones y modelos desde el punto de vista de la importancia y desde el punto de vista de las metas, de los objetivos, de hojas de ruta, vimos cómo se estaba aplicando en la realidad, ¿no? Y ya pasamos a la cuarta sesión donde nos focalizamos en un tema muy importante para España. Lo ha dicho María Jesús, el tema de la resiliencia frente a la sequía. Iniciativas que estamos viendo constantemente, no solamente por parte de las iniciativas del sector público desde el punto de vista regulatorio o desde el punto de vista de iniciativas en colaboración público-privada, sino también desde el punto de vista del supervisor del Banco de España, lo veremos, ¿no? Se puso en relieve la importancia y la necesidad de abordar conjuntamente la sequía, los temas de degradación de suelo, la desertificación y todos los temas de resiliencia hídrica, con una gestión proactiva en colaboración con administraciones, sector público, comunidad científica para preservar ese rigor científico, pero también sector privado y también supervisor financiero, ¿no? Realmente vimos la importancia que supone esa gestión proactiva y vimos que en España cerca del 70% del territorio se sitúa en zonas áridas, semiáridas o subhúmedas a secas y estamos viendo verano tras verano, año tras año, cómo el cambio climático está afectando y sin duda, bueno, es un reflejo, el Plan Nacional es un reflejo precisamente de la importancia que se está dando a esta cuestión, ¿no? Se puso en valor iniciativas públicas como esta Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación, el fortalecimiento de la gobernanza mediante el Comité de Lucha contra la Desertificación y herramientas como el Atlas de la Desertificación en España. Y se puso también en relieve la importancia de abordar todo esto en un marco de cooperación internacional
porque hace falta establecer e impulsar mecanismos de financiación combinada, de colaboración público-privada, que sea capaz de, a través del aporte de capital público, de garantías, movilizar capital privado y abordar iniciativas, ¿no? Internacionales. Y nos fijábamos precisamente en esa alianza internacional para la resiliencia frente a la sequía que comentaremos, ¿no? Y por tanto, entender que estas cuestiones de desertificación, de sequía, no son exclusivamente un tema medioambiental, sino que también estamos hablando de un riesgo económico, financiero, que afecta al sector privado, a las cadenas de suministro, producción, pero que afecta también a nivel macro a la estabilidad económica y financiera de nuestro país, ¿no? Esta cuarta sesión comenzó con una intervención igualmente de brillante como la que ha tenido hoy María Jesús Rodríguez de Sancho, la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que puso en relieve todas estas conclusiones con detalles y con una claridad realmente meridiana. Y tuvimos la ocasión precisamente de Naciones Unidas que nos contara en detalle esa iniciativa que he comentado de inversión para la resiliencia y la sequía y realmente que nos comentara, bueno, este mecanismo de blended finance, de financiación combinada, cómo es capaz, cuál es el fundamento para movilizar capital privado a través un poco de ese aporte de capital público para la restauración también de los suelos, de las tierras y de la adaptación, de proyectos de adaptación al clima, sobre todo en regiones vulnerables, proyectos de adaptación que muchos de ellos tienen que ver con infraestructuras, tanto para el agua, infraestructuras tanto y proyectos y la adaptación en segmentos tan importantes como la agricultura y la puesta en marcha de soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, todo esto necesita de una colaboración público-privada, de estructuras consolidadas y perfiladas de financiación combinada, de esa mezcla de capital público, capital privado, garantías públicas y realmente que todo esto se instrumentalice en vehículos estructurados, ¿no? Y que realmente se pueda gestionar y pueda ser estos vehículos motor para atraer y movilizar capital privado también y poder concretar estos proyectos a veces de adaptación complejos que requieren inversiones en infraestructura, ¿no? También el Banco Europeo de Inversiones participó y puso en relieve toda la actividad crediticia que están llevando a cabo en segmentos como agricultura, como el riego, como todo lo que es la regeneración desde el punto de vista forestal, pero también la regeneración de humedales y todo el compromiso con esa hoja de ruta que hoy hemos visto de cara a la COP17 de Mongolia, pero también de cara a la COP17 también de Armenia, ambas, ¿no? De certificación y diversidad biológica. Y que el enfoque sin duda de esta etapa de la Unión Europea tiene un enfoque basado en la adicionalidad y que va a ser muy importante realmente la contribución de los estados nacionales a los diferentes instrumentos dentro del nuevo marco financiero plurianual, a la instrumentalización de todos esos mecanismos de de-risking, de disminución de riesgo, y todos los esquemas de cofinanciación público-privada bajo esquemas estructurados de mecanismos de financiación combinada, de blended finance, como decía David, ¿no? Por lo tanto, el Banco de España cerró con una intervención donde nos explicó desde su punto de vista como supervisor por qué el agua es un riesgo financiero singular, específico, por qué para el sistema financiero europeo el agua se está convirtiendo en un pilar y se ha convertido, diría yo, en un pilar fundamental para sus estrategias de estabilidad y cómo el Banco de España sin duda esto está reforzando también en el caso español, ¿no? Y cómo financiar precisamente la resiliencia hídrica es financiar la estabilidad futura de España, ¿no? Y cómo nos tenemos que aportar
y apoyar en conseguir mejores datos, mejores modelos de modelización, transparencia sin duda, seguir avanzando en el desarrollo de herramientas, pero en la adopción de las mismas, fijar algunos precios que reflejen realmente la escasez hídrica, tratar un poco de combinar esos mecanismos donde el mercado pueda ser testigo también e integrar en los modelos financieros pues todas estas cuestiones relativas a la naturaleza. Y hoy estamos terminando con esta quinta sesión que hemos comentado y que realmente hemos puesto en relieve esas hojas de rutas tan importantes de forma tan detallada, la importancia de esa hoja de ruta de la COP17 de ambas convenciones de certificación y diversidad para España, la importancia de la participación del sector privado, la importancia de mantener estos esquemas de alguna forma de una regulación lo más usable posible, pero de alguna forma manteniendo el rigor científico y el rol financiero que nuestras entidades financieras, y ahí me permito destacar el rol tan importante de las entidades financieras españolas, que muestren una vez más ese liderazgo, no solamente en incorporar las cuestiones más directamente relacionadas con los objetivos más climáticos, sino también de la integración de las cuestiones de biodiversidad y la naturaleza, precisamente por la importancia estratégica que tiene para España y cómo está reconociendo una y otra vez el Banco de España. Con lo cual, sin más, yo quiero terminar agradeciendo a todas las entidades que han hecho posible esta iniciativa. Un ciclo, como sabéis, promovido por Spensive, sin duda como foro español referente en España de la inversión y de las finanzas sostenibles, pero que no hubiese sido posible sin la colaboración directa y estrecha con la iniciativa española Empresa y Biodiversidad, el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco, afortunadamente, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation, y agradecer a María Jesús Rodríguez Sancho, agradecer a Daniel Bouzas de UNUPEFI, institución que desde Spensive realmente, bueno, pues venimos colaborando, yo creo, desde hace muchísimos años con todos los planes de capacitación, de buenas prácticas, de comunidades de prácticas, y que estamos realmente muy contentos de colaborar con vosotros. Y cómo no, Félix, realmente sin vosotros, sin vuestro equipo maravilloso que tenéis de personas, que nos habéis apoyado y que nos habéis hecho las cosas fáciles. Blanca, que estarás por ahí, muchísimas gracias, por hacer posible esto y que realmente sea la antesala de muchísimas colaboraciones que podemos hacer en otros ámbitos donde vuestra actuación es importante, ¿no? Hablo de adaptación y ojalá las conversaciones que estamos manteniendo con la Oficina de Cambio Climático podamos hacer cosas similares de cara al próximo año. Estamos muy orgullosos de esta colaboración, muy satisfechos. Creemos que ha tenido una amplia acogida. Creemos que además la difusión de estos ciclos va a estar ahí disponible para todo el ecosistema, sector privado, sector público, sector financiero, y creemos que el impacto ha sido y ha sido justificado realmente con las métricas de impacto que estamos teniendo y de las cuales estamos muy orgullosos. Muchísimas gracias a todos. Por supuesto, muchísimas gracias a todos los oyentes, que son la parte fundamental de todo esto. Y nada más, nos emplazamos sin duda a una próxima colaboración con todos vosotros. Muchísimas gracias.